Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Witcher 3. Y ya estábamos aquí otra vez, después de unos cuantos días ausente de este juego. Pero he de decir que no por no haberlo grabado y subido no hubiera jugado. He jugado un montón, chaval. Y os tengo que enseñar unas novedades y diréis, ¿qué novedades? Pues fijaos, me ha crecido el pelo. En serio, no, fui al peluquero. Pero mirad mi inventario, mis espadas, mis cosas, mi todo. Tengo un montón de cosas nuevas. Y estoy nivel 13, casi a 14. Cuesta un huevo. Y... ¿qué más os puedo enseñar? Bueno, pues eso, mi nivel. Mira, fijaos. Diréis, ¿por qué no habéis jugado? ¿Por qué no has jugado y grabado? Porque he estado... Todavía me queda por descubrir un montón de cosas. Pero casi toda esta parte la tengo descubierta. Mira, todo lo que es aquí transparente es lo que he estado haciendo en estos días. Y solo he subido 2 niveles, creo. 2 niveles. Bueno, he de decir también que me hinchaba a jugar a cartas. O sea, me encanta jugar a cartas. ¿Qué más? Uy, tengo que venir aquí, ¿eh? Mira, me han salido misiones nuevas. Y esto que voy a hacer no es de la historia, porque la historia la seguimos aquí. Son estas 3 misiones. Pero tengo aquí un montón, pero tirando del hilo. Empezado como si nada, una misión normal, secundaria de estas que no tiene mucho sentido y bueno, para subir de nivel y tal. Pero este tal Lambert se ve que se conocen y es un brujo, como Geralt. Así que me ha parecido interesante y me gustaría mostrarla. ¿Y qué más? Ah, he conseguido... A ver si la encuentro en alquimia. No, en alquimia no es. He conseguido, chaval. A ver. No, aquí. Una espada que yo creo que es la mejor del juego. Pero hasta el nivel 42, creo. Es una pasada. A ver si la encuentro. Esta. O sea, tengo los materiales para crearla. Tiene 403 de daño. Pero es que a nivel 42, flipa. O sea, me veo aquí con pelo blanco como Geralt ahí jugando al The Witcher y subiendo al nivel 42. Porque a este paso, tío. Y fijaos, otra cosa. Pues vaya. Eso no era. Es esto. Espera, que a lo mejor los soldados ya me han atacado más de una vez por hacer el tonto. Mira. Como mola, ¿eh? Uy. Eso es una. Y esta es otra. Madre mía, escupimos fuego ya y todo. Bueno, poco a poco he ido subiendo de eso, de nivel, de habilidades. Y bueno, tengo una poción que es súper importante. O sea, perdonad por todo esto, ya sé que no es necesario y que os aburre y eso, pero para mí es súper importante, en verdad. Porque así, para los que jugáis también, pues podéis mirarlo. No sé dónde la compré. ¿Dónde la compré, Isa? No tengo ni idea. Bueno, es una poción. Pero ahora no la encuentro. Aquí, esta. Esta poción. Por si, yo qué sé, 1000 cosas. Esto es súper importante. O sea, ya veis que vale carísima. Vale 1000 de oro. Pero devuelve todos los puntos de habilidad gastados a la reserva disponible para que puedas redistribuirlos. ¿Qué quiere decir esto? Pues... aquí. Todo esto que vamos subiendo, fijaos, ya tengo 2 ramas enteras y esta. ¿Qué queremos ir? Rollo a saco y subirnos el ataque rápido y el ataque potente. Pues llenaríamos estas dos. Todo de rojo, todo esto. Que no sé, te has decidido por magia y quieres ser súper fuerte o lo que sea, mago o atacar a distancia. Pues tengo yo ahora mismo 9 puntos gastados. Pues si quiero redistribuirlo a otro tipo de magia o de subir pociones o señales o lo que sea,
pues con esa poción volvemos a cero y tenemos otra vez 9 puntos disponibles para volver a asignarlas a las señales que queramos o habilidades. Así que vamos a empezar con la misión esta. A ver qué nos dice este hombre. All right, high time you explain some things. Why'd you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long one? Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, you're fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the Ogre of Ilander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. Know what, Lambert? Think I'd rather hear the short version after all. Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And yet, Carradine? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. Sorry about your friend. Don't need your sympathy. Just your help. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Vienne. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now, why would I help you? It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer, for starters. Then we'll see how valuable your information is. I was part of Carradine's band, but when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with a lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. Who else was in Carradine's band? Aside from me, Sleaze, Hammond and Lund, but they've scattered all over the world. Sleaze went to Tresigor, Hammond to Skellige, and Lund... Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to then. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Hammond and Sleaze. Don't go looking for Carradine. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you... Do whatever you think's right, Lambert. Not here to preach morals. Do what you think is right. Only one thing worse than cold-blooded murder. Hypocrisy. Informers, racists, snitches. Vienne, bloody hell, what is it? They've come for me, Baron. I told you someone would, sooner or later. Necessary. Shit. Damn, you're a lady. Nada, eso no es nada para mí. Madre mía. Ya, Oh, God. a por la tía, por la tía. Ojo, nivel 14. Vamos. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige. Try to squeeze something out of Hammond.
I'll go to Tretigor and meet with Celise. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. Ojo, en la posada de nadie lo ha dicho. Madre mía. Busca un barco para ir a Skellige. ¿Os acordáis que teníamos que ir igualmente? Pues chaval. Geralt? ¿Por qué no ve a Faroe y busca a Hammond? Pero no tenía que ir yo a por otra. A ver. O sea, tenemos que venir aquí sí o sí, pero es que está a nivel 16, tío. Y... Vale, o sea, sí o sí. Nos pone viaje rápido. ¿Por qué? A ver, si tenemos que salir del mapa. Ah, tenemos que ir a Novigrado. Ah, pero si ya estamos aquí, chaval. Y no tenemos que ir a ningún otro lado. Pues no, tío. Se nos marca aquí. Uy. Geralt? Geralt? Geralt. Chainmail's gonna boost up again. Vale, yo creo que esta misión secundaria se ha juntado con la principal. Y no me marca viaje rápido, pero... se supone que es en otro lado. Es aquí. Pero es que es el mismo mapa. Y si vamos aquí. A ver si me estoy confundiendo de botón, chaval. Que esto sería muy mío, ¿eh? No. No. O sea, ¿nosotros estamos en Vélez? No. Belén, sí, estamos en Belén. ¿Y por qué no me deja abrir Novigrado? Y si voy a... Ah, mira. Sí, pero aquí no tengo nada descubierto. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cancelar esta misión secundaria. Estos imprevistos. Y vamos a ir directamente a esta, que es de la principal. Así que cambio de planes. Suele pasar en la vida. Cambiamos continuamente de planes. Go. Así que vamos a visitar a Triss en su casa, que es principal. Y nada. Ya haré esa secundaria porque es que es hasta nivel 16. Y imaginaos si... No es por no ir ni nada, pero es que hasta en este mismo mapa, cuando he descubierto cositas, algún tesoro o lo que sea... Qué tirones. Algún tesoro o lo que sea, me he encontrado con bicharracos del nivel 24, o sea que... Ojo, chaval. Así que... No lo hago porque no quiera, es que no tengo ni la armadura precisa ni el nivel. Así que nada. En serio. Esto pasa mucho últimamente. Toma, pringao. Pues esto pasa. Últimamente me estoy encontrando con... se me ha roto la armadura. La arma, perdón. Uy. Sé que por aquí hay un armero de estos, un herrero. Me la puede reparar. Pues estas ciudades tan grandes, hay cada bajada. Bueno, y os tengo preparada una sorpresita para el final del vídeo. Es una cosa que me he currado. Bueno, me he hecho un... Bueno, ya lo veréis. Quedaos hasta el final del vídeo y lo veréis. Diréis, ¿mola? Sí. En serio, aceptaría esa misión, pero luego. Por aquí no hay un herrero, tío.
Vaya, hombre. Está abajo. Por aquí había uno. Y luego, si os habéis fijado, diréis, ¿por qué tienes tanto dinero? Pues ni yo lo sé. Diréis, ¿y eso? Pues porque vine a uno de estos, un comerciante, y mirad. Ya sé que soy muy pesado, pero es que he estado muchos días jugando. Y veis estas monedas, no son las que tengo allá arriba, no es el oro. Pues he encontrado un dependiente que te las cambia y se ve que esto tiene más valor que las... ¿Ves? Con cada 3 de estas te dan... Se puede intercambiar por coronas, ¿ves? No sé, es algo muy raro. Se ve que estoy forrado. Porque hay tirones, tío. Cuidado. Madre mía. Mira, es este. Mira, vamos a hacerlo. How can I be of service? Sí. ¿Ves? Me gustaría cambiar un dinero. Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. No sé si al cambiar pierdo 3.200 de más. O sea, imaginaos. Vale, me la voy a jugar y sin arreglar armadura ni nada, ni el arma. Uy, voy a venir directamente aquí. Hey, sod off. We're looting here. Want you gone by the time I count to 3. 1. Hear that? 2. Ooh, look he. Thinks he can scare us off. 3. You pay for this? ¿En serio vais a sacar los puños? Venga, hombre. Me. Leave him to me. Toma, pringaos. ¿Qué ha pasado? No, don't. No more, please. Where's the sorceress who lived here? Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Someone's got to know more. I'd look for her in the Putrid Grove. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king? Crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone called for me. Wonder why. It's Menger. Temple God. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorceress bitch's shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. Polilla, 1,5 kilómetros. Con el oído. Claro, si no tienen. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them. Novigrad's no place for your kind.
haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Tengo ganas de volver a ver a este gilipollas, chaval. Mira, mira, yo robo. A ver. Vamos a entrar. Tiene que tener cositas. Madre mía, ya se lo pico todo. A lo mejor averiguamos cositas. Mira, un peine. Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Es lo que le hace falta al guardia ese. Un peine. Herbs, roots. Triss turned to healing. Más arriba a ver si encuentra algo más. Y nos piramos. Pues sí, hay algo más. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Vale, o sea, nos marca a casi todos los mendigos. Tenemos que buscarlos para entrar en la cloaca esa, tío. Ah, uy. Para algo sirven. Cuando llegué a esta ciudad, hay un montón de gente que pone tipos sospechosos. Vamos a buscarlos. No, un mendigo. Espero que no me haga el lío. Mira, estos. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! Hard finding work here, you know, with the eternal fire burning and all that. A ver, tenemos que buscar un pringueta de estos. Exile. You seen the new waitress? You're worth seeing. And how? Buxom lasses from the land already taken by Novigrado. Tío, ¿dónde iba? Must need someone to show them around No. Novigrado. You read my mind. ¿Se ha ido por aquí? No. Mira, ahí hay uno. ¿No? ¿No es uno de estos? Tipo sospechoso. No. Busca a unos ladrones en la plaza mayor y síguelos con cuidado. ¿Quién puede ser un chori? Adiós, güey. Ciudadano. Viajero. ¿Quién puede ser un chori, tío? O sea, sí, es como los de... un rollo de Assassin's, pero... Muy noble. Se nos va. Que no me da ni cuenta, chaval. Vale, la tenemos. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger.
Vaya, hombre, lo he perdido por culpa de este... All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the Putrid Grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone. ¿Qué tiene miedo, chaval? Que se nos va, se nos va. Mira, mira, ha repetido otra vez la jugada. Dice, ¿no te ha quedado claro? Pues lo vuelvo a hacer. Pero ahora en plan falso. Primero lo he hecho bien, luego falso. Nos hemos hecho daño y todo. Ojo. El de la derecha, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí es un... Vale, vale. Se supone que va a llevarle la pasta a su rey, ¿no? Pues me la juego y voy a buscar a este. Lentito, lentito. Vale, voy a confiar en el pavo este y que le lleve el dinero, porque si no, chaval... me empieza a hacer del lío el juego, que es muy de costumbre que me hagan todo el mundo el lío. Así que... I've had enough of living. ¡Ojo! ¿Y esto, chaval? Madre mía, qué manera de llevar. ¿Qué haces, pringao? Esto lo guardaré, tío. Ojo, ojo, que perdemos la pista. Vale, vale. Ya tengo título para otro vídeo. Un bug del juego. Lo subiré, lo subiré. Que quede claro. Vale, vale. Me parece que se aleja de la ciudad, así que vamos bien. En principio, claro. A no ser que haga otro intercambio, entonces ya ahí me mata. Vale, se va a meter por la puerta. Vale, me voy a acercar a ver qué pasa. Le metemos. Vale, por esta puerta he pasado un montón de veces. Open up. Who are you and what do you want? Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it, gotta contribute to the Grove's upkeep. Don't know the password. Pay up then. Me cago en... Nivel de persuasión. Joder. Catch. You may enter. Oh, right after you leave me your weapons. They'll be safe in my locker here. Sí, hombre. Not in the habit of parting with my swords. In that case, we must part. Sod off now. ¿En serio? Tú, pringao. Open up. Oh, my old friend there. Oh, right after you leave me your weapons. They'll be Yo voy a tener safe que dejar in my mis locker. armas, tío. Fine. Make sure you don't lose them. No worries. Be waiting for you once you're done with the king.
Hombre, como me quede yo sin mis armas, chaval, con lo que me ha costado. Hay una que es guapísima, la saca Jeep verde. Chaval. Vale, esto es como otro tipo de ciudad. El lado oscuro de ciudad de Novigrado. ¿Podemos comprar aquí o qué? Aquí tienen que haber cosas molonas. Oh, juega conmigo. Las cartas. What are you offering? A ver qué tiene este mongolito. No tiene nada. ¿Qué me puede interesar? Nada. A ver, esto 100 de tamaño. Esto chaval, 900 y pico. Vale, vamos a venderle unas cuantas cosillas que he ido cogiendo. Anda, mira, ya soy nivel 14, ya no la puedo poner. Me la creé ayer para cuando fuera nivel 14. Vale, esto es lo que acabo de comprar, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Jugaría las cartas, pero es que si no me matáis. Aunque un día pienso hacer un gameplay solo de jugando a cartas. En serio. Es la misma, pero es de realeza, creo, ¿no? Objeto mágico. Bueno, me da más. Vale, vamos a ir a hablar con el rey, que me siento inseguro sin las armas. Tengo la magia, pero no sé. Good. More and more. A ver quién es el primo. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Am I mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with two swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City council is a puppet troupe with the hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. Because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town.
I'll be glad to tag along. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrado criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Bueno, porque están todas buenas, tío. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got 'em. Said I'd have 'em, give 'em back. So I'm giving 'em back. Here's your junk. Thanks. You watch out for yourself, miss. Novigrad's not what it used to be. Not a city for you. I take it you're in Novigrado on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Bueno, porque dice que como si fuera como su hija. No es su hija. Estoy hecho un lío, tío. Tantas misiones ya. Vamos, tira, hombre. What's the hurry? What the fuck, man. Vale, vale. Sigue, sigue. A ver dónde nos lleva. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Vámonos, Triss. Triss. Bam, 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 bam. ¿Qué le pasa a ese sumergido, chaval? Madre mía. Ah, la había hecho la maja. Should be an exit here.
code wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Bueno, pues mientras Triss busca la entrada esta, lo vamos a dejar aquí. Porque no quiero que se me haga... Eso. No quiero que se me haga tan largo el episodio. Así que en un par de días o menos subiré el siguiente después de este. Y así tampoco se me hará tan largo y tan... Porque es que se tira la vida y últimamente YouTube está fallando un montón. No entiendo el porqué, tarda un huevo en procesarse los vídeos. ¿Será a mí? No sé. Así que como llevamos ya casi 40 minutacos, lo vamos a dejar aquí y espero que os hayáis quedado hasta el final para ver la sorpresita que os he preparado. Es un pequeño corto muy chulo con una musiquita así de fondo para que veáis lo que avanza el canal. Y muchas gracias por los 300 subs. Ya sé que estuvo muy sencillo lo que hice, demasiado. Pero bueno, me preparo algo más especial para un futuro que espero llegar a algún día. No muy lejano, por cierto. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verlo, comentar, puntuar y todas esas cositas, que se agradece un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.